La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de vida saludable y diabetes tipo 2 con la licenciada Jimena Alfonso, nutricionista. Y vamos a ver la placa que nos indica un poquito el tema que vamos a tratar hoy. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de ella. Cuando se consume un alimento, el cuerpo procesa todos los almidones y azúcares, convirtiéndolos en glucosa. La insulina lleva la glucosa a las células y cuando ésta se acumula en la sangre, puede producir complicaciones de diabetes. La alimentación es un pilar fundamental para el tratamiento de la diabetes, ya que ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol, además de mantener el peso apropiado. Este es el tema que vamos a hablar aquí en el programa el día de hoy. Nosotros al inicio agradecemos y quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Y le agradecemos antes que nada a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacidos ser agradecidos y nosotros comenzamos de esta manera nuestro programa. Bienvenidos todos, esto es El Doctor en Casa. Hoy hablamos de vida saludable y diabetes tipo 2 con la licenciada Jimena Alfonso, nutricionista. Un cortecito y ya volvemos. Ya estamos con nuestra invitada en el programa de hoy, la licenciada Jimena Alfonso. Ella es nutricionista y es la primera vez que estás con nosotros, ¿verdad, Jimena? Bienvenida, ¿cómo estás? Vivi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez, así es que me siento como en casa. Qué gusto, qué gusto. Un placer tenerte acá. Y vamos a hablar de esto que nos apasiona, de vida saludable, porque de esto se trata nuestro programa, que es un programa más de prevención, ¿verdad? De poder ir aprendiendo las cosas para prevenir los problemas. Y hoy hablar contigo de vida saludable y diabetes tipo 2. Sí, hablaba justamente de la prevención. Qué tan importante es tener la educación que nos lleva justamente a prevenir, que la educación primaria sale mucho más barato que tratar una enfermedad como es la diabetes, porque es una enfermedad crónica y que no solamente le afecta al paciente que está padeciendo la enfermedad, sino que a toda la familia también que acompaña, ¿verdad?, durante ese proceso. Y establecer los hábitos saludables es fundamental, es un pilar muy importante porque es la base del tratamiento para un paciente diabético. Claro, sí. Claro. Bueno, y ¿cómo influye este tema de la alimentación con la diabetes tipo 2? Tipo 2. Bueno, básicamente la alimentación forma uno de los 3 pilares que todo médico tratante considera a la hora de tener un paciente diabético. ¿La alimentación en qué influye? Influye muchísimo porque lo que yo estoy ingiriendo todos los días dentro de mi alimentación puede mantener mi azúcar en sangre estable o evitar o complicar mi estado de salud. Como por ejemplo, hoy almorcé un guiso de arroz con pollo, pero ese guiso de arroz era del arroz blanquito,
que generalmente es el más consumido. Sí. Y eso, al pasar el proceso digestivo, eleva mucho más rápido el azúcar en sangre, la glicemia, y si yo a eso acompañé con un pan en el almuerzo, una batata, una mandioca, ¿verdad? Y yo desayuné el famoso coquito con rosquita, después a la noche me espera quizás un fideo, un tallarín, yo voy aumentando la dosis de carbohidrato en el día y eso automáticamente es como tenerle al páncreas con un trabajo forzado que va a determinar después con complicaciones en mi salud, ¿verdad? Claro, claro. Pero esto de no comer en el mismo día, lo que vos decías, ¿verdad? Sí. O sea, coquito, palito, pan, qué sé yo, con el desayuno, o un sándwich o lo que sea, después otra vez el guiso con el arroz blanco, después a la noche un fideo, una cosa así. No solamente para la gente que tiene diabetes, sino en general para cualquier persona. No es una buena alimentación esa. Así mismo. Aparte, la diabetes de por sí tipo 2 está asociada a la obesidad. O sea que es más delicado una persona que ya está teniendo un sobrepeso o obesidad y tiene en la familia un antecedente familiar cercano, mamá, papá o hermano, un abuelo que padeció de esto. Entonces hay que tomar las medidas correspondientes de cautela porque yo puedo estar padeciendo también esta enfermedad. Claro. ¿Sí? Y como bien mencionabas, para una persona que tiene diabetes o una persona que busca mejorar la alimentación, tienen que empezar a cuidar desde el desayuno hasta la cena y no omitiendo las comidas para que tenga un cuidado correspondiente. Claro, y acá yo quiero hacer un paréntesis para hablar, así como nosotras mujeres, amas de casa y qué sé yo, es importante hacer un menú semanal. Porque si no, uno dice, ay, y llegas a trabajar, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué voy a cocinar? Y lo más fácil es tirar unos fideos ahí al agua, ¿verdad? Y después le poner alguna salsita o lo que sea y ya está. Y si tenés hijos chicos, con más tranquilidad, porque eso seguro que les gusta. Pero no nos damos cuenta que de repente si miramos qué es lo que se comió la semana pasada en casa, ves que todos los días había fideo con algo, por ejemplo, sí. ¿Verdad? O sea, es por no tener tiempo, sí. Pero no programar esa alimentación familiar. Totalmente, Vivi. El hecho que uno se planifique y se organice, ¿verdad? Que te tome 2 horas, máximo 1 hora al día, donde uno determina, bueno, ¿qué vamos a comer en la casa esta semana? Incluir las carnes magras, llámese roja, pollo, pescado, variar un poquito de la presentación. Muchas veces aburre siempre la ensalada cruda, claro. Entonces, bueno, esta semana voy a hacer un salteadito de verduras con poco aceite, o voy a hacer verduras al vapor, o si ya hago una carne grillada, voy a hacer las verduras también grilladas. Todo es cuestión de planificar, porque es mentira el mito que uno dice, bueno, comer saludable tiene su costo, pero más costoso es tratar una enfermedad, claro. ¿Sí? Entonces, si uno se toma media hora, 40 minutos, hace el esquema de la alimentación porque se puede adaptar en base a los gustos de la familia. Claro. No precisamente una imposición, sino que también eso implica compartir y hacer las compras también con los integrantes de la familia para que ellos puedan involucrarse, que es muy importante claro. Que uno se involucre desde las compras hasta el proceso de planificación y después ejecución del plan, ¿verdad? Claro. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces este material que habla de los malos hábitos y la diabetes. A ver. Los malos hábitos y la diabetes. Si bien existe un factor genético para la aparición de la diabetes, son los malos hábitos los que han favorecido su crecimiento acelerado. La mala alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo son algunos de los factores que no solo propician la aparición de diabetes, sino que una vez adquirida la enfermedad, son causa de diversas complicaciones. Es así, ¿verdad? Es así, completamente. Se agrava mucho más en una persona que ya está teniendo unos kilitos de más, no se mueve, no hace deporte, no realiza ningún tipo de actividad física. No precisamente ir al gimnasio, no precisamente hacer una modalidad deportiva, sino que hacer lo que a mí me gusta, pero que me implique movimiento. Si yo tengo una plaza o subo y bajo escaleras, salgo a andar en bicicleta, salgo a pasear, pero como una rutina, no sirve si yo hice hace 3 semanas. Claro. Y cuento, sí me muevo, sí. Trabajo, todo el mundo nos movemos, hacemos actividades cotidianas, la ama de casa lo mismo, sí. Pero es una actividad leve. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el hábito de fumar, verdad?
aunque sea socialmente, ya lo estoy incluyendo como un mal hábito. Sí. Lo mismo el consumo de alcohol, que también es un detonante como factor a la hora de ver un poquito qué incidencia tiene con la diabetes. Y también mencionar en el caso de la persona que ya está teniendo una mala alimentación, no de ahora, ya con el correr del tiempo, que puede agravar aún más en una persona que no está teniendo en cuenta dentro de un patrón o cuidado alimenticio. Bueno, es importante porque uno se pone a pensar así, generalmente, lastimosamente, nuestro día a día está lleno de malos hábitos. Totalmente. ¿Verdad? O sea, uno tiene que romper con eso y cambiar a un buen hábito, o sea, algo que se vuelva hábito. Pero eso cuesta tiempo, no es de un día para otro que, no sé, hacer ejercicio, comer más sano, ya se va a volver un hábito. Sí, vos sabés que eso que mencionabas, el hábito para que se instale en una persona tiene que haber perseverancia y constancia. Porque si yo no lo hago todos los días, no se va a establecer como hábito. Luego ya va a ser ese hábito innato. Ya me voy a dar cuenta, no estoy tomando agua, hoy no incluí frutas. Mi cuerpo mismo ya se va adaptando a esos nuevos estilos que yo fui eligiendo y escogiendo como parte del día. No como una moda que se trata, no, comer saludable se impuso y tengo que comer de esa manera porque socialmente estoy presionado. No, ver como calidad de vida, de lo que yo me estoy proyectando como persona. Lo que quiero ahora, yo siempre menciono a los pacientes en el consultorio, cuidar tu salud, cuidar tu alimentación es como una alcancía virtual o imaginaria, donde lo que yo hago, si yo me alimento bien, hago ejercicio, consumo frutas, verduras, me hidrato, tomo suplementos si estoy necesitando, voy acumulando un depósito positivo para que cuando yo alcance una edad mayor no tenga los problemas muy común, como la diabetes que estamos tocando el día de hoy, colesterol, presión alta, problemas a nivel neurológico. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy ahorrando el día de hoy como cuota diaria para que con el correr del tiempo mis intereses sean a favor o esos intereses sean en contra? Entonces, uno tiene que saber un poquito qué es lo que está invirtiendo como parte de la salud. Claro, y cómo vas a hacer cuando dentro de 5 años o dentro de 10 años, depende de cómo te vas a sentir y todo, cómo va a estar tu cuerpo, depende mucho de lo que uno haga ahora. Y más, Vivi, cuando uno sabe que en la familia hay un antecedente familiar, porque la diabetes tiene mucho que ver si hay un antecedente genético. Y no tener ese temor, tuve mi abuela diabética, significa que yo voy a tener. No, porque son el estilo que yo escojo diariamente en cuanto a mi alimentación, mi actividad física, es lo que me va a determinar si yo voy a padecer o no esa enfermedad. Muchas veces las personas viven con ese temor o esperando a padecer la enfermedad. Es como que de repente ya están determinadas. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de decidir si voy a sufrir lo mismo que padeció ese familiar, entonces está a mi alcance. Y eso es lo lindo de la salud, que yo puedo tener la posibilidad de escoger y también de prevenir, por sobre todo. Eso es maravilloso porque, como decís, muchas veces la gente, uno escucha, no, lo que pasa es que en mi familia todo el mundo tiene tal cosa, ¿verdad? Sí. Es como que, bueno, ya me voy a resignar únicamente. Y no hay que resignarse porque uno puede hacer todo lo contrario para no tener eso, para no llegar a eso. Totalmente. Mira, en la salud, hoy por hoy, con la medicina preventiva, como decías en un principio, es cuando uno está manejando, ¿verdad? En el vehículo y tiene el GPS. El GPS te va midiendo el tiempo, si hay alteraciones en el tráfico y vos decidís, voy a tomar esta ruta o mejor prefiero irme por la que me está sugiriendo. Sí. Lo mismo con la salud. Cuando yo me hago un chequeo, el médico, el especialista te va diciendo, ¿sabes qué, Vivi? Es lo mejor en este caso tomar la medida como corresponde. Mira, tenés la otra opción, uno mismo escoge, pero eso es lo lindo, cuando uno consciente de que es por el bienestar de uno mismo y por ende también es una educación, porque lo que yo hago como hábito, otras personas me están observando. Como madre, como ama de casa, si yo estoy cuidando la olla de la familia, automáticamente estoy transfiriendo, aparte de amor, estoy transfiriendo salud también para cada uno de los integrantes. Que es lo que queremos todos. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos esta charla, estamos hablando de vida saludable y diabetes tipo 2.
hablando con nuestra invitada, la licenciada Jimena Alfonso, nutricionista, vida saludable y diabetes tipo 2. Y decime, por favor, Jimena, el tema de la diabetes en gente grande, en niños, el tema de obesidad, porque está todo relacionado a lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo está el tema de los adolescentes y los niños también? Sí, la tipo 2 que estamos hablando es del adulto, es más frecuente a partir de los 30 años en adelante. Tipo 1 es más frecuente en niños y en adolescentes. Y la verdad que es alarmante hoy por hoy ver chicos de tener 5, 7 años que ya desarrollan una diabetes infantil o tipo 1. ¿Y cómo hace la mamá para llevarle al cumpleaños infantil? Claro. Y le dice, ¿sabes qué, corazón? No vas a poder comer los dulces, la torta, no vas a poder comer el menú, que generalmente o es chocolatada con galletita, o de repente es el famoso pancho, que es embutido, ¿verdad? Con el pancito. Entonces, empezamos a tener en cuenta donde si en esa familia nosotros controlábamos la obesidad como base, no se llegaría a una diabetes. Imagínate que estamos hablando como un efecto dominó. Si cuidamos un peldaño, automáticamente no estamos evitando otras complicaciones que, de vuelta, tiene mucho que ver con lo que yo cocino, lo que yo practico en mi alimentación diaria. Y en los niños es lastimosamente más doloroso, ¿verdad? Porque están en un proceso de aprendizaje y le limitan mucho más al ir a la escuela, en el recreo, que lleva, porque no puede comer lo que otro niño comería, ¿verdad? Que si bien las golosinas no son buenas, pero un chico de repente una vez a la semana se puede dar el gustito, salir a tomar un helado. El chico diabético no es así, no puede tener ese margen de flexibilidad dentro de la alimentación. Sí. Bueno, entonces por eso es tan importante, porque lo que hacemos nosotros como grandes influye en nuestros hijos o en nuestros futuros hijos, porque ahí es bien, está el porcentaje que tienen de poder tener esta enfermedad, ¿verdad? Totalmente. Y los chicos, Vivi, yo le veo como una esponja. Ellos ven lo que ven a ver a los padres, observan lo que están haciendo los padres. Como yo, padre, le digo, ¿sabes que no tenés que comer verdura, fruta? Y ellos no me ven comiendo. Entonces, la mejor manera de predicar lo que yo estoy mencionando es haciendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, con el ejemplo se absorben más los conocimientos y no solamente queda en la teoría, sino que va a la práctica. Y en los chicos también, empezar a colocar en el merendero una fruta antes que lleve un jugo envasado, hacer un sándwich de verdura antes que lleve el chico un envase procesado, ya sea de pororó o de algún otro alimento. Entonces son pequeños hábitos donde yo le enseño que eso no es que llena la pancita y pasa el hambre, que eso que yo le estoy dando es nutrientes para que él sea mucho más aplicado, para que él aprenda las lecciones, para que él corra mucho más rápido en la clase de deporte, para que él no se enferme, para que el día de mañana él pueda desarrollarse con total normalidad y no se ausente en las clases. Entonces, el chico va comprendiendo y va sabiendo escoger los alimentos. Eso es fundamental. Cuando él puede decir, ¿como porque esto me alimenta y me está nutriendo? ¿O como esto porque es para tapar la sensación de hambre que estoy teniendo en ese momento? Bueno, y eso mismo que se le enseña al chico tenemos que aprender los grandes. Sí, totalmente. Porque es tal cual, ¿verdad? Porque como algo que me hace daño, porque me gusta nomás y me gusta el paladar. Y tenemos que pensar así, esa misma ecuación tenemos que utilizar. Tal cual. Bueno, tenemos otro material y habla, atención de esto, la diabesidad. Diabesidad, a ver. La diabesidad. La mala alimentación provoca obesidad y aumenta descontroladamente los niveles de glucosa. La diabesidad, término que designa la presencia de diabetes y obesidad, está alcanzando niveles preocupantes a escala mundial. Un estudio demuestra que el 90% de las personas con diabetes tiene obesidad, lo que aumenta el riesgo de sufrir muerte prematura, problemas cardíacos, renales, hormonales, cáncer, afecciones de la vista, entre otros. Todo, problemas en todos lados. Totalmente. Pasa que en el caso justamente de la obesidad o como la diabetes son una enfermedad crónica. Imagínate que estemos caminando juntas en un campo de mina, donde quizás vos o yo en un momento dado podamos pisar una de las bombas y nos detona. ¿Qué puede ser eso? Mi mala alimentación, mi exceso de peso, estoy consumiendo alcohol hace bastante tiempo y no de manera moderada. A eso se suma que yo estoy una persona estresada
o mis defensas están bajas. Son varios factores que pueden detonar. Y uno dice, pero tan joven para que tengas diabetes. Tenés 30, 32 años, una vida por delante. Ah, no, me cuido ahora, voy a hacer una dieta estricta, voy a tomar la pastilla y total después yo me puedo de vuelta a retomar la alimentación. Y lastimosamente no es así. Es el mural donde uno se encuentra y muchas veces, ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a un momento donde me tienen que controlar? Porque el paciente diabético es monitorizado constantemente. Claro. Se hace la glicemia basal por lo menos una vez al día, controles frecuentes con el diabetólogo, un chequeo general, porque estamos hablando de una enfermedad que me puede no solamente cambiar la forma que yo me alimento, sino que también en la forma que yo me desarrollo como persona y en todas las áreas de mi vida. Claro. Sí, entonces, La diabetes trae muchísimos problemas. consecuencias, mira, que son irreversibles, desde perder la visión, que es algo tan elemental para que nos podamos mover diariamente, hasta personas que son dializadas. Imagínate depender de una máquina para que haga la función renal cuando nuestros 2 riñones lo pueden hacer sin ninguna dependencia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de complicaciones que son prevenibles. Exactamente, se podían evitar. Sí. Bueno, vamos a ver entonces ahora, porque todo esto hablábamos, hay que organizarse, hay que planificar. Bueno, hay un plan de alimentación para la diabetes. Vamos a ver este material, ¿qué nos dice? Plan de alimentación para la diabetes. Las personas con diabetes deben prestar atención de que exista un equilibrio entre sus alimentos, la utilización de insulina o medicamentos y el ejercicio para ayudar a controlar el nivel de glucosa. Una alimentación sana incluye comer una gran variedad de alimentos como verduras y frutas, granos integrales, lácteos descremados, carnes magras, aves, pescados, legumbres. Lo ideal es incluir una variedad de alimentos diferentes y controlar el tamaño de las porciones, además de elegir alimentos nutritivos naturales que contengan vitaminas, minerales y fibra, en reemplazo de los procesados. ¿Está correcto? Correctísimo. Vivimos en un tiempo donde todo es tan envasado y todo es tan procesado. Quizás hoy caemos en la pereza de decir, bueno, voy a comprar tal producto porque me ahorro tiempo, ¿verdad? Y ya no nos tomamos la molestia de decir, bueno, me voy a tomar el tiempo de hacer 10, 15 minutos y voy a tener un alimento de manera natural, algo práctico y que me resulta mucho más económico, porque uno compara, ¿verdad? Lo que ya está envasado y procesado tiene mucho sodio, tiene muchos conservantes, estabilizantes, y ya no es un alimento genuino, natural, ya pasó por un proceso de modificación. Sin embargo, muchas veces nosotros podemos tener productos frescos, ¿verdad? Mismo en la heladera, en la alacena, entonces ya podemos adelantarnos con un proceso y no caer en el error de comer comida envasada, comida procesada, comida rápida, ¿verdad? Porque hoy por hoy nadie tiene tiempo, Sí. ¿verdad? Eso Sí. creo que es el común en todas las personas. Sí. Hoy nada tenemos tiempo, y menos tener tiempo para cocinar, ¿verdad? Es algo que se perdió como cultura. Y eso no significa, Vivi, que nosotros tenemos que estar internados en la cocina para comer saludable. Hay recetas fáciles, rápidas, nutritivas y por sobre todo que sea variado, porque muchas veces uno puede desertar dentro del plan de alimentación cuando se cae en la monotonía. El mismo pollo grillé que yo comí el lunes, si yo le sigo viendo para el jueves, uno dice, bueno, me harté, ya no puedo ver el pollo. Pero si ese pollo grillé yo le voy colocando al horno, le voy rellenando, le hago, por ejemplo, como un chupino, voy cambiando con los mismos ingredientes, con las mismas verduras, sin ir a las verduras un poco más costosas, no, con las clásicas, lo que sería ajo, cebolla, locote, zanahoria, zapallito. Yo puedo variar la presentación visual, como al gusto, como a nivel digestivo. Entonces, ¿qué yo estoy logrando? Dando una variedad desde el punto de vista visual, pero al trabajo mecánico de mi estómago también le estoy cambiando la manera en que va haciendo la digestión. Entonces, volvemos a lo que fuimos hablando inicialmente, la planificación. Es vital, porque si yo no planifico, termino tomando decisiones incorrectas a la hora de alimentarme. Claro. Importante también es pensar que todo lo que viene empaquetado o envasado
Eso no es natural, por más que diga que es súper natural. No es natural porque tuvo que pasar un proceso para que dentro de esa caja, lata o lo que sea, se conserve. Sí. Ahí están los conservantes que también hacen daño. Totalmente. Generalmente son altos en sodio para mantener el alimento, Y ¿verdad? que es otra de las cosas que no tiene que consumir la persona que tiene diabetes. Totalmente, porque una presión elevada, la presión alta, puede detonar en una complicación también. Entonces, partimos de vuelta en la base que hay que ser selectivos a la hora de escoger los alimentos. Bueno, y otra de las cosas que uno piensa, ¿verdad? Cuando dicen fulanito es diabético, o si te dicen, bueno, mira, acá salió la prueba, sos diabético, lo primero que la persona piensa, Dios mío, no voy a comer más nada, ya todo está prohibido. Bueno, no es tan así, sabemos que no es tan así. Sí, y hoy por hoy tenemos bastante variedad y opciones, ¿verdad? Porque el diabético lo primero que dice, ay, me van a sacar mi postre, mi dulce, ya no voy a comer mi mermelada, Sí, ¿verdad? O sea, me despido de lo dulce. Sí. En parte sí, no de lo que comería Claro. una persona que inclusive que es sana, ¿verdad? El Claro. azúcar de por sí, la sal de mesa, no es recomendada para la salud. Pero a lo que voy, sí empezar a cambiar, pero también tenemos opciones. Hay mermeladas aptas para los diabéticos, tenemos los postres, hasta helado hoy por hoy. O sea, es sacar también ventaja y ver un poquito cómo manejamos los alimentos a la hora de introducir. Bueno, entonces, a no desesperarse, la cuestión es, se puede comer bien, rico, saludable, teniendo en cuenta justamente esto, una vida saludable con diabetes tipo 2. Sí, controlando mucho las porciones, porque muchas veces pasa también, Vivi, que dice, no, pero esto es light o esto es saludable y yo como el doble. Claro. Entonces tengo que cuidar mi porción. Ya me sé si es un pollo, un pescado, si es una ensalada, tengo que tener una porción y entonces eso que me permite tener un margen de saber, bueno, esto es lo que me corresponde como medida principal dentro de mi almuerzo. Yo sé que en menos de 2 horas yo voy a poder incluir otro alimento porque los diabéticos no pueden pasar también muchas horas sin comer. Claro. Entonces, hay una modificación de hábitos, no es dejar de comer, sino que comer de manera correcta en la porción y también en la frecuencia, que es muy importante. Perfecto. Bueno, y ese va a ser el tema que vamos a hablar a la vuelta del corte. Vamos a ver los alimentos recomendados para pacientes diabéticos. Enseguida volvemos. Seguimos, nosotros en el corte seguíamos hablando con nuestra invitada, la licenciada Jimena Alfonso. Yo le decía que esa misma manera de hablarle al niño que nos decía cómo se le habla a un niño que tiene que tener una alimentación especial porque tiene diabetes, le decía, bueno, tenés que comer, es mejor que comas esto y no lo otro porque esto te va a dar más fuerza y vas a correr más rápido, esto te va a hacer más inteligente y vas a poder aprender mejor y vas a tener mejores notas. O sea, hablándole así al niño, entiende y obviamente va a querer, o sea, tiene un objetivo y el niño va a elegir el alimento que quiera. Eso mismo nos pasa a nosotros los grandes, Sí. ¿verdad? Con diabetes, sin diabetes, con obesidad, sin obesidad, el cuerpo necesita buenos alimentos. Sí. Y le metemos parece un basurero todo lo que tiramos, porque es rico, ¿verdad? Pero ¿qué daño hace? Totalmente, y aparte no solamente el daño, sino las secuelas también que Sí. van quedando con el correr del tiempo. Y nos damos cuenta que los años pasan cada vez más rápido y el cuerpo de los 20 ya no es el mismo a los 30. Te diré yo, ni a los 40 y un poco más. Y si no hay cuidados, ¿verdad? Pasa la factura. Es como si yo utilizo la corriente eléctrica, salgo de la casa, dejo todo encendido, a fin de mes me encuentro con, la Claro, factura, ¿verdad? sí. Entonces la próxima digo, cada vez que voy a salir, voy a pagar Claro. todo porque no estoy usando. Lo mismo con la salud. Muchas veces nosotros no vamos a comer la bebida que son gaseosas, postre, voy a comer, total, soy joven. Después pasan los años, o ni siquiera los años, son 6 meses y uno Sí. dice, pero ¿por qué me ando mareando? ¿Por qué de repente siento taquicardia? ¿O por qué siento escalofrío? Y uno se empieza a preguntar, muchas veces se lleva un susto, va a la consulta, el médico dice, ¿sabes qué? Estás teniendo tal y tal enfermedad. Y uno dice, pero ¿cómo yo tan joven si hago los famosos los varones juego sábado con los amigos, yo corro, ¿verdad? Pero después viene
los malos hábitos que acompañan, ¿verdad? Claro. Entonces uno tiene que ser analítico y ser consecuente también, porque mis acciones y lo que yo decida hoy van a tener su repercusión a corto, mediano o largo plazo. Y eso en todos los aspectos de la vida, en la alimentación, en la nutrición y en todo. Total. Todo tiene su consecuencia y bueno, tenemos que hacer las cosas bien para tener un buen resultado. Y vamos a hablar un poquito de eso que decíamos antes del corte, los alimentos recomendados para pacientes diabéticos, perdón. A ver. Alimentos recomendados para pacientes diabéticos. Legumbres, fuentes de fibra, magnesio y potasio. Verduras de hoja, tienen fibras que regulan la función intestinal, ayudando a controlar el azúcar en sangre. Cítricos, aportan parte de la dosis diaria de fibra soluble y vitamina C, ayudando a mantener las defensas altas. Batata, contiene vitamina A y fibra. Se puede reemplazar por papa por el menor índice glucémico. Frutos rojos contienen antioxidantes, vitaminas y fibra. Tomates contienen vitamina C, hierro y vitamina E. Pescado, el salmón es uno de los preferidos por su alto contenido de omega 3, especial para mejorar la fluidez de la sangre en los pacientes diabéticos. Granos enteros, el germen de trigo y el salvado contienen todos los nutrientes que no se encuentran en granos procesados. Otros nutrientes son magnesio, cromo, ácidos grasos omega 3 y ácido fólico. En este grupo también se encuentran la cebada y la avena que contienen fibra y potasio. Frutos secos contienen grasas saludables esenciales como omega 3, dosis de magnesio y fibra. Leche y yogures descremados, además del alto contenido de calcio, son buena fuente de vitamina D. O sea, muchas cosas se pueden comer deliciosas. Totalmente. Y aparte, somos un país tan bendecido porque frutas y verduras es lo que encontramos en cualquier esquina, Sí, ¿verdad? sí. Y frutas frescas. Entonces, es más bien a la hora de saber escoger y elegir, porque no significa el ser diabético ya no puedo consumir frutas. Hay frutas en las cuales yo tengo que ser selectivo y mejor si consumo con la cáscara, porque muchas veces el juguito o el zumo que nosotros exprimimos eleva mucho más rápido el azúcar en sangre. Entonces, para los diabéticos sí no se recomienda, ¿sí? Entonces, la fruta entera con la cáscara es mucho mejor. Por ejemplo, vamos a hacer un jugo de pera o de durazno, entonces mejor comerme la fruta, ¿verdad?, antes que hacer el zumo o el licuado. Mucho mejor, porque con el licuado lo que hacemos es, en primer lugar, mucha concentración de la fruta. Muchas veces si es una pera o una manzana, utilizamos 2 a 3 frutas por un vaso. No tiene fibra, ¿sí? Porque lo que hacemos es diluir con agua y retiramos toda la fibra, que es muy buena porque da saciedad. Y la fibra también lo que hace es controlar los niveles de azúcar en sangre para el diabético. Y por otro lado, hay frutas que disparan muy rápido el azúcar. Entonces, la persona diabética tiene que saber que hay frutas y verduras que tiene que controlar o limitar en la porción. ¿Por qué? Porque son más altas en azúcares. Sí, entonces con eso. Y también incluir la mayor variedad de semillas. Semillas como chía, sésamo, lino, en una ensaladita o un licuado, por ejemplo, de sopa de verduras. Sí. Una sopa de verdura tradicional, acelga, espinaca, zanahoria. Yo le puedo agregar, por ejemplo, semillitas de girasol o de sésamo. Ya estoy incluyendo un poquito de semillas. O una vez a la semana hacer, por ejemplo, una ensalada de poroto, ¿verdad? O acompañar una sopa de poroto como entrada y luego voy al plato principal. Claro. O sea, no significa que sea muy costoso la alimentación, sino que variar. Y las verduras también es muy importante, Vivi, que las personas empiecen a incluir como guarnición, ¿sí? Como te mencionaba en un principio, puede ser una ensalada cruda, que es mucho mejor para los diabéticos, o, por ejemplo, un día hacer al vapor, otro día rehogar, otro día grillar, otro día meter las verduras junto con la carne al horno, entonces se cocinan ya con la carne y le dan un sabor. Yo puedo utilizar todo tipo de especias o hierbas para condimentar, entonces dejo de lado la sal. Te das cuenta que con pequeñas acciones que yo voy haciendo dentro de lo que estoy cocinando, ya omito más la sal, la salsa de soja. En este caso, en vez de tener, por ejemplo, tengo una carne que no es magra, retiro la grasa.
¿verdad? En el caso de la pechuga, bueno, sin piel. Si compro una pata o un muslo, le retiro la piel. Es más, puedo cocinar con la piel, pero en el momento que me va a servir, retiro. Es cierto, la grasita en la carne es mucho más sabrosa, pero automáticamente eso genera las placas de ateroma o eleva el colesterol en sangre. Claro. Entonces, no siempre lo que es más rico es lo que más me conviene, ¿verdad? Claro. Entonces, es mirar un poquitito de tener en cuenta las carnes magras, ¿sí? Incluir pescados también. Yo sé que el pescado hay temporadas donde en nuestro país está en veda, pero podemos congelar en la temporada donde está mucho más accesible el mandí, surubí, ¿verdad? Sí. La tilapia. Entonces yo ya tengo congelado para incluir una vez a la semana, una vez cada 15 días. Las legumbres, por ejemplo, combinar con, en el caso del arroz, un fideo integral, ¿verdad? Son mucho más sanos que si yo incluyo un arroz blanco o un fideo blanco para un paciente diabético. Pero el paciente diabético puede acaso comer fideo. El fideo integral. Solo el integral. El integral, el blanco no. Ah. No es recomendado porque justamente va a elevar mucho más rápido el azúcar. Y el arroz también, el integral. El integral. Pero también una vez a la semana, una cosa así, o es... No, de preferencia que no coloque nada que sea harina blanca o refinada. Arroz, ¿verdad? Mismo, por ejemplo, si voy a hacer una tarta pascualina o una tarta de verdura o de carne o de pollo, utilizo la masa que sea integral por la fibra, porque la harina blanca ya está refinada. Claro. Entonces, cuando yo ingiero, eso automáticamente va a elevar más rápido el azúcar en sangre. Claro. Y si voy a incluir un lácteo, mucho mejor los descremados antes que los enteros. Perfecto. Bueno, ahora tenemos recomendaciones, pero que ya nos dijo la licenciada, pero vamos a ver, por favor, este material que habla de las recomendaciones. Recomendaciones: aderezar los platos con canela y hierbas aromáticas, reducir el consumo de alimentos enlatados, evitar el consumo de bebidas y alimentos azucarados, incorporar legumbres en la alimentación, controlar los niveles de azúcar en sangre con frecuencia, realizar por lo menos 40 minutos de actividad física diariamente. Consumir frutas ricas en antioxidantes, preferentemente crudas y con cáscaras. Mantener la hidratación diaria, 8 vasos de agua al día. Consumir cereales integrales en reemplazo de las harinas y cereales refinados. Está correcto. Sí. ¿Yogur pueden tomar? Sí, descremado. Sí. O sea, el yogur, este yogur descremado que viene con las semillitas ahora, que se pone y qué sé yo, eso es genial. Súper bien. Inclusive los yogures que ya vienen con pulpa, ¿verdad? También son una buena opción. Y algo que quiero rescatar es la hidratación. Muchas veces se confunde con consumir tereré o mate. Sí, tomo bastante agua. ¿Y qué tipo de agua? Tomo toda la mañana el tereré, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo consumo todo el día tereré, tengo que tener aparte o un termo, un vaso o una bebida de hidratación, llámese agua. Porque el tereré, la hierba, tiene un componente diurético. Entonces, la persona que empieza a tomar tereré, cada rato, mucho pipí. Sí, y tiene que reponer, ¿verdad? Y más en las personas diabéticas que se caracterizan porque ellos orinan mucho en el día. Entonces, que no pierdan electrolitos y que también se hidraten de manera correcta, ¿verdad? O sea, puedes tomar todo el tereré o el mate que quieras, pero sí o sí, aparte, tenés que tomar 1 litro o 2 litros de agua. De agua, sí. Hay personas que quizás le cuesta tomar agua como tal, pero uno puede ponerle las ramitas de canela o colocarle menta o infusiones. Té frío, por ejemplo, son opciones como para incluir dentro de la versatilidad de hidratación, ¿verdad? No precisamente agua. Entonces, bueno, todo hay. Y además ahora que yo veo que todo el mundo está haciendo esto de poner el agua y se pone con unas frutitas adentro, entonces le da un saborcito diferente para la gente que no le gusta el agua, porque a la gente le cuesta tomar agua, solamente agua. Totalmente, desaborizar, y son pequeños trucos, ¿verdad? Cuando coloco los cubitos para congelar, coloco las ramitas o un trocito de fruta, entonces eso ya saboriza desde que yo me sirva un vaso con agua, una botella, le agrego. Qué linda idea. Bueno, vamos a hacer un corte, a la vuelta estamos con las preguntas de ustedes en redes sociales, volvemos ya.
Bueno, y como nuestra invitada de hoy es nutricionista, la licenciada Jimena Alfonso, todo el programa fue un súper consejo que nos estuvo mostrando, y sobre todo hablando del tema diabetes, obesidad, diabetes, vida saludable, diabetes tipo 2. Y hablamos de todo, pero ustedes tienen muchas preguntas todavía para ella, escribieron en las redes sociales y vamos a ver las consultas. Vamos con esa primera pregunta, por favor. Fernando de Mariano Roque Alonso dice: ¿las personas con diabetes deben tener mayor cuidado con el consumo de alcohol? Totalmente, Vivi. ¿Mayor cuidado? Mayor cuidado, porque el alcohol se acumula en el cuerpo como grasa. Entonces, las personas justamente con diabetes, hay una resistencia, ¿sí?, en las células adiposas también. Entonces, si yo empiezo a abusar del alcohol, automáticamente va a haber una alteración en la acumulación del cuerpo y eso va a traer mayores complicaciones. Lo primero que se le dice al paciente diabético es consumo moderado o en lo posible alcohol cero, ¿sí? Porque eleva no solamente triglicéridos, eleva también el colesterol y por ende también el azúcar en sangre. Entonces, o sea que sí. Sí, Tiene el que cuidado tener debe mayor ser cuidado, sí, Perfecto. Totalmente. Vamos con otra consulta, por favor. Virginia de San Lorenzo pregunta: ¿qué consecuencias puede tener en un paciente diabético saltearse alguna comida? Qué buena pregunta. En el paciente diabético es vital que no deje ninguna comida, no omita, porque al pasar más de 3 horas, la glicemia, el azúcar en sangre, baja. Al volver a introducir un alimento, vuelve a estabilizarse. Y esos picos, ¿sí?, de azúcar en sangre es lo que genera las complicaciones para el diabético. Temblores, sudoración, mareos, náuseas. Entonces eso le puede generar, inclusive en algunos casos, dependiendo, un coma diabético. O sea, estamos hablando de que le puede descompensar al paciente diabético pasar muchas horas sin comer, ¿sí? Y eso nos pasa a todos. Claro. Nosotros, una persona que no somos diabética, pasamos más de 3 horas, automáticamente uno empieza a tener que le tiembla la mano o duele la cabeza. Ya son señales que emite el cuerpo porque necesita combustible. Claro. Imagínate en un paciente diabético donde su combustible de buena calidad tiene que ser la comida y si está ausente o está presente pero de mala calidad, automáticamente lleva a un desequilibrio. Claro. Sí. Perfecto, súper contestada la consulta. La siguiente, por favor. A ver. Javier de Ciudad del Este dice: ¿se puede llegar a controlar la diabetes tipo 2 con buena alimentación y otros hábitos saludables? Totalmente. De hecho, la alimentación forma el pilar número 1, ¿verdad? También está la actividad física que regula el nivel de azúcar en sangre. También tenemos en este caso que la persona busque una actividad de distracción para bajar los niveles de estrés. En otras personas que ya son medicadas, la medicación tiene que acompañar, o sea, esa triada de actividad física, buena alimentación, ¿verdad? Y la medicación es muy importante considerar, pero la alimentación es desde el vamos. El diabetólogo, una vez que encuentra a un paciente con diabetes, hace la consulta de apoyo con el nutricionista porque ambas cosas van de la mano, ¿sí? Entonces, la alimentación es pilar fundamental, eso hay que considerar y tenerlo bien en cuenta. Perfecto. Bueno, estas fueron todas las consultas que recibimos, o sea, muchas, pero fueron elegidas porque mucha gente pregunta lo mismo de diferentes maneras. Queremos agradecerte la presencia en el programa y queremos que vengas en otro programa más porque nos encantó cómo explicaste todo. Vivi, muchas gracias, un gusto y un placer, y cuando llamen estamos para justamente otra ocasión para charlar de salud. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.